Espero que se encuentren muy bien, bienvenidas, bienvenidos a la serie de los ascendentes y ahora tenemos el ascendente Géminis. ¿Por qué es importante aprender sobre el ascendente? ¿Y qué diferencia hay si tengo el ascendente en Géminis o el Sol en Géminis o la Luna en Géminis? Bueno, tiene esta energía geminiana formas de expresarse que son diferentes dependiendo dónde toca. Lo mismo si tuvieras un estelium en Géminis. Primero partamos de la base de que Géminis es un signo de aire. Lo vas a identificar como si fueran dos I pegaditas en números romanos. Es el tercer signo, corresponde o es análogo a la casa 3 de la comunicación, de los viajes, ya vamos a ver un poco qué implica. Y que sea de aire significa que está vinculado a la comunicación, a la información, a la forma en cómo procesamos esa información que damos o que recibimos, cómo enseñamos los lugares que habitamos, cómo transitamos, porque Géminis es de aire y está regido por Mercurio, ¿sí? Y ahora vamos a como desmenuzarlo un poquitito. Empecemos por lo básico de Géminis. Si tuviéramos que decir qué valor central está detrás de Géminis como signo, sea lo que sea, Sol, ascendente o Luna, vamos a decir que la independencia es una palabra clave, que estaría bueno tenerla presente a la hora de tomar decisiones. Porque hay muchos geminianos que conozco que les cuesta a veces ver el horizonte final cuando se olviden de esa palabra, ¿no? Tomar decisiones desde la independencia y también estar en relaciones, en vínculos o en trabajos donde podamos tener autonomía también para hacer, para decidir y para movernos. La palabra movimiento es otra palabra que es característica de Géminis. ¿Y por dónde podemos arrancar? Me parece que podemos ir de lo externo hacia lo interno y entonces vamos al cuerpo. El ascendente es ese momento exacto en el que nosotros nacimos y en el lugar donde nacimos. Y eso va a marcar un punto en la carta, que lo vas a encontrar si ves la carta circular a la izquierda con una flechita. Y a partir de ese ascendente podemos distribuir las casas astrológicas de la 1 a la 12. Entonces sos ascendente Géminis. ¿Y qué? Bueno, el ascendente es eso que yo soy, esa experiencia que vine a encarnar y va a determinar un poco el tipo de situaciones, personas, escenarios con los que me voy a encontrar. Si soy ascendente Géminis, el tipo de vínculos o el otro que va a aparecer en mi vida va a ser casa 7, un otro sagitariano. Entonces nos vamos a mover en esta dualidad que es, o en este opuesto complementario de este eje que es Géminis-Sagitario, independencia, libertad. Pero para no irme de tema, volvamos al cuerpo. ¿Qué rige Géminis en el cuerpo? Lo doble. Por ejemplo, tiene en común con Virgo que rige las manos, porque Virgo también rige las manos. Esto de hacer, cómo yo tomo el mundo, desde dónde lo agarro, ¿no? Cómo conecto con la experiencia que lo que me trae así el entorno es a través de las manos. Brazos, manos, hombros, todo lo que es una extensión de esto que soy hacia afuera para poder de alguna manera alcanzar lo que está afuera. Tocarlo, entenderlo, mirarlo, ¿sí? Desarmarlo. Empecemos por los pulmones. La función de los pulmones es este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Respiro, exhalo lo que nos sirve. Y en esta función con la respiración, mientras hablamos, vamos exhalando aire. El aire como forma de transmisión, de conectar, de decir, de hablar. Nos conectamos con el afuera a través de la respiración. Es la función de la relación con el entorno. En cuanto a los brazos, las manos y los hombros, podríamos decir que son extensiones del pensamiento, ¿no? Están bastante cerca de la cabeza donde funciona todo esto, ¿no? Todo este ruido mental del que ya vamos a hablar si sos ascendente Géminis. Entonces las manos, los brazos, los hombros son extensiones, herramientas que me permiten tocar, desarmar, acercarme, comprender eso que está afuera, que necesito entender. Con las manos, con los brazos señalo, expreso, digo, relacionado a la función geminiana, que es comunicar. Lo que la mente imagina o piensa, con el cuerpo, con esta parte superior, comunico, expreso, extiendo. Y en cuanto al sistema nervioso periférico, también Géminis tiene una relación.
porque es esta red que me permite registrar los estímulos. Y acá entra otra palabra más para el ascendente Géminis que vamos a guardar, que es registro. Entonces teníamos independencia, comunicación, pensamiento, se me olvidó la que dije al principio, pero bueno, y registro. El registro del otro va a ser muy importante en este viaje, en este aprendizaje de Géminis, el registro de lo que le pasa a los pares, de lo que pasa en el entorno, de lo que le pasa a mi pareja. No es solamente escuchar, sino entender, poder registrar lo que está pasando en este momento y no irnos por el camino fácil de la dispersión, de escuchar sin oír o de oír sin escuchar, no sé bien cómo sería el orden. Entonces, si vemos todos estos órganos que comparten el movimiento, la flexibilidad y la adaptación al medio, que son las tres palabras, digamos, que hacen a esta experiencia geminiana desde el ascendente. Entonces, para el ascendente Géminis, de alguna manera el alma elige entrar a este mundo para experimentar las cosas a través de los vínculos, a través de lo que otros piensan, escriben y dicen. Las palabras, las preguntas, el movimiento, por eso hay tantos geminianos que son productores, actores, escritores, periodistas. Rige los intercambios, las ventas, los clientes, la comunicación para comprar o para vender. Una de las historias relacionadas con Mercurio, que se le llamaba el mensajero de los dioses, porque bueno, tenía que ir y comunicar determinada cosa o bajar al inframundo para decirle a Hades tal cosa y volver. Bueno, en todas las historias de Mercurio vamos a ver que se encuentra con distintos personajes y intercambia cosas y vende, cuenta historias. Vos imaginate que Mercurio, en toda esta mitología, le roba el ganado a Apolo, pero después, para que lo perdone, le regala una lira, hecha con un coso de tortuga, porque la engañó a la tortuga. En todas estas fábulas, historias, mitologías, hay una simbología que habla del planeta y de lo que ese planeta representa en el signo, porque lo rige, ¿verdad? En Mercurio es Géminis, o en Géminis es Mercurio, igual que Virgo, o Venus a Libra y a Tauro, ¿no? O el Sol a Leo. Cada planeta es una función y cada función o planeta está asociado a una historia que nos da herramientas o palabras para poder pensar mejor de qué se trata esa función en esta experiencia humana que tenemos nosotros. Que con el ascendente, ¿qué va a hacer? Bajarla, experimentarla, vivirla como una energía desconocida. Si nosotros nos encontramos un geminiano de Sol, habla, intercambia, hace humor, se sube a un escenario, da una conferencia, es un vendedor experto, y no experimenta la fragmentación como lo experimenta tal vez un ascendente Géminis, que no entiende bien, sino hasta más entrados los años, cómo es esto que se me presenta dividido afuera. Pensemos que Géminis es lo doble, es mirar atrás y adelante, es mirar a un costado y al otro. Siempre se presentan dos opciones, dos trabajos, dos amores tal vez también. Hay una cuestión de la dualidad. Entonces Géminis, al ser el primer signo de aire, no actúa desde la emoción ni desde la materia, sino desde la representación. Porque Géminis nombra, enlaza, comunica. Y sus símbolos son los gemelos, dos entidades, Castor y Pollux, que viven en tensión pero en complementariedad. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que para Géminis siempre va a haber dos caras de las cosas, ¿no? El verdadero y el falso, la cara y la seca en una moneda. Y es también la apuesta a esto que es diferente, que es dual y que es fragmentado. Y en el ascendente tenemos que poder ver esta fragmentación para poder unirla, para entender dónde estamos parados, por qué camino transitar. Por eso para Géminis siempre aparece la indecisión muchas veces, o la duda, o un sistema nervioso colapsado por tanto ruido mental, pensando tantas cosas en simultáneo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que hay un impulso natural a explorar lo nuevo y cambiar de punto de vista, jugar con los significados y habitar múltiples versiones del yo. Y en esto de las múltiples perspectivas, Géminis representa también la figura del mediador. Vamos a encontrar muchos abogados y muchos mediadores o gente que se ocupe de resolver conflictos con el ascendente Géminis, por ejemplo, o con un medio cielo en Géminis también. Porque la palabra se vuelve puente, se vuelve medio, se vuelve nexo. La experiencia inicial, esto de venir al mundo siendo un ascendente Géminis,
También se va a vincular con lo rápido. Por ejemplo, hay muchos ascendentes Géminis que tuvieron un nacimiento adelantado, un 7 mesino, por ejemplo. O que la ida al hospital fue rápida, o que la mamá tuvo ese hijo de forma así, todo salió así de un día para el otro. Lo rápido, el movimiento, la adaptación al entorno. Es aprender a registrar el entorno, a nombrarlo, a entenderlo, a crear lazos a través de la palabra. Y entonces la infancia puede estar marcada así por cositas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, el tema de los hermanos. Para muchos ascendentes Géminis, una de las cuestiones principales a resolver es la relación con un hermano en particular, donde proyecto algo o donde este hermano me muestra algo, donde hay un conflicto por resolver, o si hay una gran unidad, por ahí ver qué es lo que está pasando en ese mundo que no alcanzo a ver, porque si no, eso se me representa o se me presenta de otras formas, ¿no? Tal vez en el trabajo, tal vez con un amigo cercano. Hay personas que son ascendentes Géminis que no tienen hermanos, son hijos únicos, y se conectan con el entorno desde otro lugar, y tal vez esta experiencia que la podría traer un hermano, que es el otro, el doble, el espejo, la trae un amigo muy cercano, la encarna uno de los amigos del círculo más íntimo, donde ese otro me trae eso que es diferente, eso que no entiendo, ese saber que está un poco más unido, o que está más lejano, o que me propone otras cosas. Entonces veamos así algunos puntos, ¿no? Para tener en cuenta cuál es este aprendizaje que nos tocó. Alta estimulación mental o verbal, exposición a entornos múltiples o cambiantes, esto que decíamos de a lo mejor tener 2 opciones, 2 trabajos o 3 trabajos, o a lo mejor yo tengo un solo trabajo y tengo una luna en Capricornio, una luna en Virgo, en Tauro, que me gusta el orden, me gusta la estabilidad, pero en mi familia todos tienen distintas cosas y hay mucho movimiento y todo el mundo entra y sale de la casa y trae gente y me presenta con tal o con cual, y entonces mañana vamos a ir de viaje, ¿no? Todas estas cosas así. Hay una necesidad de leer a los adultos para adaptarse, confusión entre lo que uno piensa y lo que el otro espera que uno piense, o entre lo que yo digo y el otro entendió que dije. Obviamente que más allá de este juego de palabras, para mí, de todos conozco muchos ascendentes Géminis, porque claramente yo soy Sol en Sagitario y parte del círculo o las personas que se cruzan en mi vida tienen mucha energía Géminis, desde el ascendente o desde el Sol. Y en estas experiencias, estos ascendentes Géminis, por ejemplo, que yo conozco, son en general gente muy inteligente. He trabajado con personas ascendentes Géminis que tienen esta mente tan activa, tan preparada para lo repentino. Pensemos que también Mercurio, que es el regente de Géminis, está en sintonía con Urano, que es la octava mayor, Urano, ¿no? De esto de lo que es cambiante y novedoso y disruptivo. Géminis está en ese mismo campo vibratorio, ¿no? del cambio. Esto me aburrió, pasemos a otra cosa. Entonces a muchos ascendentes Géminis les va a costar por ahí sostener en el tiempo algunas actividades, o van a tener variedad dentro de esa actividad que sostienen. Y dentro de lo que sería el camino evolutivo, ¿cuál es el aprendizaje que se propone a un ascendente Géminis? Pasar de la acumulación de datos a la sabiduría racional, no solamente tomar información, sino entender la información, ponerla en práctica. Ir de alguna manera de la dispersión a la conexión que sea significativa. Por eso también quedarse en un vínculo. Es importante poder conocer al otro, dar ese tiempo y esa paciencia para saber quién es ese otro que se me presenta en la vida, sobre todo a nivel de vincular amoroso, ¿verdad? Y el desafío también acá no es solamente pensar o hablar, sino escuchar, registrar, razonar, sentir eso que me llega de afuera. Por eso acá surgen las palabras como enlazar, entramar, conocer. Entonces no es solamente moverse o el movimiento por el movimiento, sino saber para qué me muevo, hacia dónde me muevo. Cuando un ascendente Géminis pierde el horizonte, empieza a tomar caminos equivocados muchas veces, o muchos caminos en simultáneo. Como, no sé, un ascendente Géminis que pierde el trabajo, por ejemplo, momentáneamente, y en 10 segundos ya llamó a 20 personas para tener 20 caminos posibles de acción, sin tal vez detenerse un segundito mínimo a decir, bueno, primero registro qué me pasa, qué me hace sentir esta pérdida, qué es lo que quiero hacer.
¿Estaba dando los pasos en la dirección correcta? Obviamente, la mayoría de los geminianos de ascendente que conozco van a encontrar una solución prácticamente de forma inmediata. Son personas muy inteligentes, muy rápidas para pensar. Obviamente que siempre hay que ver, si vos sos ascendente Géminis, ¿dónde está Mercurio? Mercurio es tu regente. Entonces, ¿qué aspectos tiene? ¿Tenés en el ascendente planetas? Más allá de Mercurio, ¿tenés algún planeta en el ascendente? Eso va a teñir tu personalidad, tu yo soy, tu forma de entender el mundo, de presentarte ante el mundo. Pero también Mercurio, depende de dónde esté y qué aspectos, qué conversaciones tenga con otros planetas, también le va a dar un matiz a ese yo soy Géminis, ¿sí? Entonces estábamos hablando del camino evolutivo del ascendente Géminis. Veámoslo bien, punto a punto. ¿Cómo se transforma esta energía? En la capacidad de tejer puentes entre saberes y personas, la habilidad para nombrar lo que otros no pueden decir, el talento para narrar el mundo, abrir preguntas, habilitar nuevas formas de pensar, el juego, la flexibilidad. Géminis es un alquimista de la palabra, como dice un autor de astrología. Es quien puede transformar las cosas a través del diálogo, de la palabra, de narrar, de contar. Entonces, ¿qué es lo que hay que integrar acá? El opuesto complementario, que es Sagitario. ¿Cuál es la palabra de Sagitario? La verdad, el conocimiento y la libertad. ¿Cómo es nuestra relación con la libertad? Del otro, en principio, y después luego la nuestra también mirándola. ¿Cómo es esta relación? ¿Desde dónde jugamos? ¿Por qué a veces en vez de concentrarnos nos dispersamos? Estamos acá y después estamos allá y nos olvidamos de lo que hicimos acá. Sagitario representa esa parte de integrar, ¿no? De fundir, de tomar, de aprender. Y en Géminis se dispersa, se fragmenta un poco todo eso. Por eso es importante entender la dualidad. Veámoslo. Esta evolución requiere, para Géminis, integrar su opuesto complementario, aprender a confiar en una dirección interior, no perderse en el afuera. Por eso te decía esto al principio. A veces cuando pasa un problema es ¿vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? ¿Y nosotros qué opinamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué queremos hacer? Si en definitiva terminamos haciendo eso que nosotros intuimos que tenemos que hacer. El yo geminiano crece cuando se detiene, cuando reflexiona, cuando resignifica qué es lo que pasó, para qué pasó. No deja de moverse, pero empieza a moverse con un norte interior. Y esto obviamente, el norte interior se despierta en un momento, a veces se va, a veces se pierde, a veces va, vuelve. Pero a medida que nos hacemos más grandes, más claro el norte. Obviamente que hay momentos que astrológicamente están bien marcados en la vida, que son momentos de crisis. Crisis entendido como oportunidad para esta cosa, ¿no? La bifurcación va a aparecer y, por ejemplo, entre los 39 y los 44 años va a aparecer bastante fuerte, y a los 29 años y a los 30 también, y a los 58, 59 también, y hay momentos intermedios, ¿no? Donde esta crisis va a aparecer y esta cosa dividida y fragmentada también nos va a hacer que nos cuestionemos cosas. Ya que estamos hablando de Sagitario, que está, fíjate, si vos sos ascendente Géminis, casa 1, yo soy del otro lado, donde se pone el sol, se oscurece, se apaga la luz, se apaga el ego. Cuando se apaga el ego aparece el otro. ¿Quién es el otro? Casa 7, los destinos, los finales, Sagitario. El vínculo con el otro, con los otros, ¿cómo es? Idealmente, para un ascendente Géminis tiene que ser un espacio libre, ¿no? De apertura, donde uno pueda vivir, tramitar, transitar la experiencia. Porque a partir de la experiencia es cuando Géminis integra. Entonces ese otro que se presenta por ahí libre, aventurero, o con verdades firmadas en piedra, o con cuestionamientos sobre las creencias o sobre el sentido, son esas personas que nos traen alegría y que nos llevan de la mano de alguna manera a vivir el mundo, ¿no? a caminarlo, a experimentarlo, a debatirlo. Puede haber una búsqueda incesante a veces de lo nuevo, de lo que genera interés momentáneo, pero el gran aprendizaje es permanecer lo suficiente para poder conocer verdaderamente al otro. Que el otro, en definitiva, ¿qué es? Es esa puerta que me permite conocerme a mí mismo. Me conozco a través del otro. Por eso venimos en grupos, ¿no? En vínculos, en familias, en escuelas. Es muy raro el caso de encontrarse un ermitaño. Y más un ermitaño ascendente Géminis, pero es
esos otros que se cruzan en nuestra vida que nos permiten experimentar el mundo. Y viste que en esta serie de los ascendentes, no sé si viste los otros capítulos o si querés por ahí chusmear de la persona con quien estás o de tu familia, de qué ascendente es, siempre analizamos algo importante que es la matriz de agua, ¿no? Que es la parte más conectada con la memoria, con la cuestión emocional, con la cosa de los valores, de la intimidad, del inconsciente. Y esa matriz de agua, por más que esté en tu caso en signos de tierra, son las casas 4, 8 y 12. Entonces vamos a ver un poquitito de qué se trata esta cosa que nos tira, ¿no? De dónde venimos y desde dónde por ahí comprendemos o analizamos la realidad que nos toca. Fíjate, te hice un cuadrito que lo voy a poner ahora en pantalla para mostrarte así bien concreto de qué se trata la experiencia de cada casa que te cuento de esta matriz de agua. En la casa 4 vos vas a encontrar a Virgo, que es un signo mutable, igual que vos, con quien compartís regente, que es Mercurio. Y venir de un hogar, o sea, la casa 4 o el área 4 es la parte del hogar, de la estabilidad, de la familia, pero también de los sentimientos, de los valores, ¿no? Porque uno es quien es, pero de acuerdo a cómo se crió, dónde vivió, qué tipo de cosas nos enseñaron, cómo experimentamos el orden cotidiano o el desorden cotidiano, todas esas cosas, ¿no? Un entorno familiar donde se valoró el orden probablemente, la corrección, el deber, el servicio, esto de estar disponible para el otro, de prestar atención al detalle, tal vez una familia que sea así muy trabajadora, porque Virgo está conectado con el trabajo, a veces con el sacrificio, aunque esa es una palabra más de Piscis, ¿no? El trabajo, el orden, la pulcritud, hacer lo que hay que hacer desde el deber. Y también, bueno, esta casa 4 en Virgo habla de algunas cositas así que nos muestran lo rígido, ¿no? Que también tiene que ver con nuestros procesos más internos. En qué cosas, o sea, somos movedizos y somos flexibles, pero en qué cosas somos rígidos también. Se pudo haber aprendido que mostrar la emoción no era funcional o productivo o práctico, que es una palabra de Virgo. Entonces esta desconexión a veces, en esta dispersión geminiana, que es lo que más por ahí se escucha, pero ¿de dónde viene esa dispersión? Y la memoria de que conectar con lo emocional por ahí no era tan práctico, tan productivo, porque había que hacer y entonces me mantengo ocupado y hago, pero cuando siento, lo siento todo y a veces no sé ponerle nombre a las emociones, ¿no? Que ese es otro trabajo para el ascendente Géminis. También aprende desde chico muchas veces que hay que entender para sobrevivir emocionalmente. Y ahí entonces la mente se vuelve un refugio frente a un mundo emocional caótico. Esa es la base, ¿no? La base, la raíz de la carta. Entender eso como ascendente Géminis nos va a permitir entender otras cosas que nos pasan, o desde dónde nos pasan, o desde dónde elegimos. Por el otro lado tenemos la otra patita, ¿no? de esta matriz de agua, que es la casa 8 en Capricornio, también signo de tierra, duro, responsable. Y en la casa 8 están los secretos, y en la casa 8 está la intimidad y la fusión con el otro, y los temas de poder, de control y de plata. Entonces, ¿qué implica? Que las crisis y transformaciones se viven con autoexigencia, con soledad y con sensación de carga, que hay una defensa emocional basada en la autosuficiencia, donde de alguna manera es como que esto lo podemos tener consciente o inconsciente. La matriz de agua es bastante inconsciente, ¿no? Pero bueno, por ahí te sirve esto para revisar que a veces no, por este ascendente, que cuando uno lo trabaja obviamente lo despliega, pero la tendencia a veces a no dejarse caer, a no dejarse ver vulnerable, a no entender los procesos emocionales, no registrar las emociones, no querer hacerse cargo de lo que uno siente, porque es más fácil, que en realidad no es más fácil, es más difícil, pero es más fácil transitar lo cotidiano. La intensidad afectiva que puede a veces reprimirse o que se convierte en una estructura, pero para evolucionar es poder permitirse colapsar sin culpa. Y bueno, todo esto es un despelote, es un quilombo, pero es así, es hoy, después lo voy a cambiar, pero esto me pasa hoy en este momento. Registro, me siento, respiro, continúo. Y finalmente, la tercera casa del inconsciente, de la memoria,
es la casa 12 en Tauro en tu caso. Entonces, ¿qué tenemos? Esta memoria que nos tira este hilo invisible de lo que debería ser seguro, constante, estable. La memoria de la protección. Entonces la estabilidad, lo sensorial, lo concreto son refugio, pero también son trampa a la vez, porque vos no viniste con una experiencia para transitar taurina, sino geminiana, de movimiento, de salir de lo seguro todo el tiempo. De no estar en lo constante, sino en lo inconstante, de ir y de venir. Por eso esto es refugio y es a la vez trampa. Si yo me quedo atrapado en la memoria de la 12 de Tauro de lo seguro, no experimento el mundo como lo tengo que experimentar, desde esa naturaleza geminiana de ir y sacarme un pasaje y conocer ese país y hablar ese idioma y meterme en ese curso y conocer estas personas que me traen las experiencias diversas que necesito integrar a mi vida. Hay una memoria profunda de quietud, necesidad de seguridad material, afectiva, pero no existe tal seguridad, es una ilusión la seguridad. La única seguridad que puedo tener es la seguridad y la fe en mí mismo, que eso también me lo enseña un poquito Sagitario, ¿no? Pueden aparecer miedos ocultos al cambio, al caos, a la pérdida de control, y ahí es donde aparece esta rumiación geminiana, ¿no? Bueno, todos estos escenarios posibles que me traen ansiedad y entonces me como un poco las uñas y pienso un poco y me cuesta dormirme y le pregunto a Juanito y a Pepito y a Honguito qué opinan sobre determinado tema, porque en mi cabeza hay múltiples túneles. Y también esto de la casa 2 Centauro que trae una búsqueda de paz y permanencia que choca con la necesidad de cambio que trae el ascendente Géminis, que es el que venimos a experimentar. Bueno, y también entender como ascendente Géminis la cruz, que en tu caso es mutable, tomando signos enteros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos agarrás el círculo, son 12 signos, 12 casas astrológicas, lo partís en 4. De un lado tenés el ascendente Géminis, de este lado tenés la casa 7, los otros, los vínculos, Sagitario. Y arriba tenés Piscis y abajo tenés Virgo. Los 4 son signos de distintos elementos, fuego, agua, tierra y aire, y los 4 son mutables. ¿Y esto qué significa? Este eje es el eje estructurador de la carta. ¿Por qué? Porque en la casa 1 yo soy, y habla de la personalidad y de esta forma de presentarme al mundo, de mi cuerpo físico, que generalmente es ágil, que necesita movimiento, hacer deporte o ir y venir. Una casa 4 que me da sustento, la casa de donde vengo, cómo me criaron, las cosas que siento. 7, los vínculos, y la casa 10 que es la profesión. Una casa 10, bueno, no solamente la profesión, es también la reputación. A lo mejor, por ejemplo, vos haces trabajos en tu casa, no estás trabajando o ya te retiraste, pero esta cosa pisciana que hay arriba, que es la parte de la proyección social, de lo público, de la carrera, habla también de una gran compasión por el otro. Por eso vamos a ver también a muchos ascendentes Géminis vinculados con causas sociales, estar ayudando, o no sé, por ejemplo, tengo una amiga que es ascendente Géminis y es trabajadora social. Tengo otra amiga que es ascendente Géminis y trabaja ayudando en un comedor comunitario, pero también en el área de recursos humanos. Tengo otra amiga que es ascendente Géminis y es profesora y ceramista, profesora de cerámica y ceramista, pero siempre está tratando de ayudar a toda esa gente que conoce. Lo que pasa que, claro, acá también se juega dónde tenés el sol. ¿Dónde tenés el sol? Porque dependiendo de dónde tengas el sol y otros planetas en tu carta, también es cómo vas a actuar esa parte pública. Y como para poner un ejemplo que me gusta hacer siempre, hay muchos ascendentes Géminis conocidos, pero traje la carta en esta oportunidad de Drew Barrymore. Yo tengo casi 40, entonces la primera cosa que vi actuando de ella es cuando ella es así chiquitita y sale actuando en E.T., que nos inspira tanta ternura, y después, bueno, Jamás besada, por ejemplo, otra película de la época cuando yo era adolescente. Bueno, hizo sin fin de películas, algo un poco más ácido. Santa Clarita Diet, por ejemplo, es una serie donde, bueno, es un humor negro bastante raro. Me gustó a mí la serie. Te la recomiendo si te gusta ese estilo de humor en películas o series. Pero Drew Barrymore, tan versátil, ¿no? Tuvo una vida bastante donde la experiencia atravesó todas sus manifestaciones y
actuando desde tan chiquita en un lugar donde estaba la falta de límite, ¿no? Y acá estamos, se pone en juego también Sagitario y Géminis. Termina accediendo a experiencias que la llevan a estar internada en un lugar, en un psiquiátrico, creo, a los 13 años, porque tenía problemas, o sea, consumo problemático, ¿no? Después ella escribe una autobiografía donde cuenta todas estas cosas y hoy, bueno, tiene un talk show y habla de, bueno, para mí es una persona brillante. Te muestro la carta, por ejemplo. Acá vamos a ver, ella tiene un ascendente Géminis y a ver dónde está Mercurio. Mercurio está en Acuario, ¿no? Vemos que acá el regente es muy importante. ¿Por qué? Mercurio está, que es su regente, en un signo de aire, como Acuario, que muestra lo diverso, la discontinuidad, lo que rompe, porque Urano y Acuario representan el corte, pero también las experiencias, justo donde está ubicado, un poco de búsqueda de sentido después del trauma. Y la luna en Cáncer, pero cerquita de Saturno, que habla de una experiencia también de limitación emocional, o sea, alguien que no protegió, porque la luna rige también los primeros años de nuestra vida. Entonces, por como yo lo veo a esto, siendo esta una persona pública, una persona que no fue cuidada tal vez, o que con mucha dureza se la entregó al mundo a criate sola, le trajo todas estas otras experiencias también, que luego obviamente en su vida adulta seguramente ella pudo incorporar ese límite y ser su propia madre y cuidarse y ir por ese camino donde encontró el sentido de las cosas, obviamente que a través de la palabra porque es ascendente Géminis. ¿Y el Sol dónde lo tiene? El Sol lo tiene en Piscis. Entonces, bueno, como te dejo acá en la plaquita, ella nace del seno de una célebre familia de actores, porque eso también viene de una familia de actores donde la palabra estaba en las cosas, ¿no? De gente conocida, de perfiles públicos. Y bueno, a los 13 fue internada en una clínica, pero siempre conocida por su carisma, su mente despierta, su capacidad de adaptación, que la convierte en una figura muy querida por el público en general, ¿no? Pero bueno, sí, vivió fragmentada muchos años entre esta imagen pública y una intensa búsqueda interior que sucede cuando uno toca las sombras más profundas. Y fíjate, lo último, y con esto cierro y no molesto más, antes de pedirte que te suscribas al canal, que si te gustó el contenido lo compartas, que comentes y me apoyes en este camino de seguir explorando la astrología. Frases que podemos identificar que tienen que ver con su carta y con su ascendente. Era una niña pequeña, perdida en un mundo que no la comprendía. Esto de la comprensión que vuelve a aparecer. ¿Quién nos entiende a los ascendentes geminianos, ¿no? ¿Nosotros mismos nos entendemos? No te tomes la vida demasiado en serio. A veces necesitamos reírnos de nosotros mismos. Esto también tiene que ver con la experiencia geminiana de lo liviano. Y por eso está bueno siempre tener un amigo ascendente o sol en Géminis que son un poco más livianos. Y dicen, bueno, no te hagas tanto drama por las cosas, vamos a reírnos un poco, ¿no? Y está buenísimo. A veces tenemos que perdernos para poder encontrarnos. Esto también es así, esto también me remite un poquito a su regente Mercurio en Acuario y a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? A veces hay que perderse y caer en el agujero del conejo para poder encontrarse, para poder encontrar el camino. Y la última frase que elegí, las mejores lecciones de vida se aprenden a través de la experiencia. Esto es, obviamente, un aprendizaje sagitariano que está vinculado al mismo eje. Bueno, mi nombre es Daniela Bontempo, espero que te haya gustado esto que preparé para vos, te mando un beso y nos vemos por el canal.